Compañeros congresistas, buenas tardes. Me voy a permitir presentar a ustedes con la conferencia magistral Reformas a la Ley Federal del Trabajo al licenciado Arturo Alcalde Justiniani, de quien me permito en este momento leer su semblanza. Arturo Alcalde Justiniani es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra y en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Los estudios que ha realizado en estos organismos versan sobre sindicalismo y temas sociales. Desde hace 35 años se dedica a la asesoría de sindicatos y trabajadores de base en temas jurídicos, de educación y organización. Es articulista de La Jornada y titular del despacho de asesoría jurídica laboral, grupo de abogados dedicados a la defensa de los trabajadores. Es autor también de distintas publicaciones en materia laboral y miembro del Consejo Directivo de la International Labor Rights Forum. Con la conferencia Reformas a la Ley Federal del Trabajo, con ustedes el licenciado Arturo Alcalde Justiniani. Muchas gracias por tener el privilegio de estar aquí con ustedes. Agradezco a los organizadores, a los colegios, a la Confederación, al licenciado José Alfredo Fierro, que tuve el contacto personal directo para esta invitación, y agradecer también la posibilidad de que el tema del trabajo, el tema de las relaciones laborales, ocupe un espacio en un ambiente privilegiado de abogados, sobre todo porque es un tema que siempre nos resulta un tanto raro y extraño. Tenemos a nuestro juicio una visión un tanto deformada, y por esa razón hemos intentado reestructurar esta participación básicamente en tres capítulos. Un primero planteando algunas reflexiones de principio, que nosotros llamamos factores condicionantes del tema. Un segundo, transitar hacia cuáles fueron las visiones que existieron antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en un largo periodo de muchos años. En tercer lugar, tratar de identificar de manera más concreta cuáles serían los yo planteo 9 ejes centrales de la reforma, a sabiendas de que hay muchos detalles que quedarán sin entrar al fondo, tomando en cuenta la limitación del tiempo. En lo que se refiere a las reflexiones de principio, en primer lugar yo los invitaría a intentar tomar en cuenta que el tema del trabajo en nuestro país, efectivamente, decíamos, se encuentra deformado porque nuestra visión, nuestra percepción del tema está referido a un aspecto un tanto negativo. Si hablamos de sindicatos, estamos pensando en el sindicato petrolero, el sindicato ferrocarrilero, estamos pensando exclusivamente en los trabajadores de la educación, como si ese fuera el único mundo del trabajo. O sea, tenemos una tendencia muy fuerte a lo federal, a las grandes organizaciones, y perdemos de vista que el mundo del trabajo, digamos, mayoritario, se ubica en la pequeña y mediana empresa, se ubica en esa masa de trabajadores o de empresarios o de empleadores en el sector de los servicios, en sectores donde está la mayoría de la gente que no está organizada sindicalmente o que no está protegida ni siquiera por los derechos mínimos. En segundo lugar, habría que resistirnos a esta idea de ver el mundo de lo laboral como algo ajeno. La vida nos enseña que tarde o temprano siempre el tema del trabajo nos vincula. A veces nos damos cuenta que somos trabajadores el día que nos despiden
decía un compañero. Ya me di cuenta que soy débil porque creía que estaba muy seguro, porque tenía chamba, pero el día que llegaron a decirme, pues te vas, es ahí cuando tomó conciencia de sus limitaciones y asumió la necesidad de reflexionar sobre los derechos, porque todos somos de alguna manera trabajadores. Algunos decían con cuello más blanco que otros, algunos bajo la modalidad de empleados de confianza, muchos ahora como subcontratados o contratados por honorarios, bajo muchas formas básicamente precarias que están, integrando este mundo laboral, esta zona gris de las formas de contratación, y muchos otros en espera de tener empleo. En tercer lugar, reconocer, y creo que nos ayuda mucho en el análisis, que hay muchas realidades laborales. La ley laboral lo mismo regula a un pequeño centro laboral del sur de Chiapas, trabajadores del campo, como a grandes empresas transnacionales. O sea, es una ley general. Y por esa razón nos lleva este comentario de la mano a distinguir lo que es ley de lo que es modelo laboral. Casi siempre incurrimos en esa confusión. La ley no es más que un conjunto de principios básicos, reglas del juego, garantías supuestamente irrenunciables. Esto cada vez está, cambiando mucho, pero la ley no es más que un piso. Finalmente, la construcción que se da arriba son los contratos colectivos, son los usos, son las costumbres, y es toda una gigantesca historia de nuestro mundo laboral mexicano, pero que está construido sobre la ley. Entonces yo los invito a que no confundamos modelo con ley. ¿Cuáles serían los factores condicionantes? En primer lugar, el tema del empleo. El tema del empleo es el tema, por eso. Más de la mitad de la población económicamente activa no tiene hoy un empleo estable. Ustedes escucharon en días pasados, el Ejecutivo Federal inicia un programa fuerte de incremento de la formalidad. Nosotros en un evento les planteábamos, bueno, el primer paso que tendrían que dar es regularizar a los trabajadores por honorarios. Ustedes los tienen ahí a nivel estatal o a nivel federal, a todos estos trabajadores irregulares, y basta que les dieran seguridad social para que hubiera un cambio automático en la estadística, porque están a la vuelta de la esquina. No es necesario buscar la solución mucho más lejos. En este aspecto, los factores condicionantes, habría que reconocer que hay un bajísimo nivel de cumplimiento. La ley laboral, y esto está muy claro cuando se hacen comparaciones internacionales, a diferencia de otros países, nosotros tenemos legislación de altos estándares, una constitución de la que estamos muy orgullosos, a nivel del artículo 123 o de sus leyes reglamentarias, tanto del apartado A como del apartado B, o de esa colita que hay ahí de la fracción 13 bis, que se refiere a la banca pública de desarrollo, y que contempla un conjunto de garantías muy importantes. Menciono simplemente dos: el derecho al salario mínimo, un salario suficiente para satisfacer las necesidades del orden personal, familiar, etc. Pero la realidad es que tenemos uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. Entonces hay un contraste muy importante entre la ley y la realidad. Esto marca, decíamos, diferencias con otros países donde tienen a veces legislaciones con mayores limitaciones, pero su nivel de cumplimiento es más alto. Esto yo recuerdo mucho a Bush cuando se discutía el famoso Tratado de Libre Comercio y aquella vía, el fast track para acceder a su autorización en el Congreso norteamericano, y decía, es que los mexicanos tienen una de las legislaciones más avanzadas, y la comparaba con la de Estados Unidos y decía, el derecho de huelga, tienen el derecho de asociación de manera absoluta, han suscrito desde hace más de 50 años el convenio 87 de la OIT. O sea, francamente es una legislación para presumir, y con ello pretendía criticar a los demócratas que reclamaban un acuerdo paralelo al Tratado de Libre Comercio que finalmente se suscribió y que, por cierto, cumple años ahora en el mes de septiembre. ¿Qué otro elemento nos limita? La ausencia de una visión estratégica. En materia laboral tenemos una ausencia de reflexión estratégica, profesional, multidisciplinaria, que en muchos otros países existen, en donde sociólogos del trabajo, abogados laboralistas, psicólogos industriales, en fin, han logrado
diseñar toda una teoría en los temas de trabajo que es muy importante en la práctica. Pongo dos ejemplos. El tema de las afores. Nosotros sentimos como que las afores es una gran solución a los problemas, porque lo hemos copiado de los chilenos. Sin embargo, lo de las afores es un gran despojo, porque las pensiones de los trabajadores finalmente son administradas por el sector privado, y quienes son los principales beneficiarios son el sector privado y no los destinatarios. Por ejemplo, el sindicalismo norteamericano dijo: yo no acepto nada de afores. Es un invento chileno, pero que se le aplica a otra gente. Nosotros administramos nuestros propios fondos, y así lo ha hecho el tema la FDCIO y las centrales obreras de otros países. Y por último, una historia corporativa. No podríamos pensar en el mundo del trabajo desligado de sus formas colectivas y de toda esta historia, vieja historia, que tuvo que ver desde la primera central obrera en México, que fue cobijada por el Estado, que fue controlada por el Estado, y esta relación control-protección son dos elementos centrales que permean en nuestra historia del mundo laboral. ¿Cuáles son las visiones en este escenario, digamos, de condicionado por factores económicos, por factores prácticos y por costumbres? Yo diría que pesan mucho en las relaciones laborales. Hay tres visiones. Una visión flexibilizadora, una visión que planteaba que la reforma laboral tendría que responder, decían ellos, a los retos de la globalización y de la competitividad, y por esa razón decían: en México existe mucha protección. Tenemos un principio de estabilidad del empleo que contrasta con la ausencia de estabilidad en otros países. Allá se contrata por tiempo determinado. Nosotros la regla general es que somos trabajadores de planta. Tenemos un exceso en protecciones en materia de salarios caídos que no existen en otros países, y empezaban a plantear, básicamente orientados a dos grandes temas: el tema de la estabilidad en el empleo y el tema del despido. Esos eran dos preocupaciones que finalmente son versiones del mismo problema, porque es la parte negativa de la estabilidad en el empleo, ¿no? La muerte de la estabilidad en el empleo puede ser por la vía natural, como ustedes saben, la terminación, o por la vía violenta, que es precisamente la rescisión o el despido. Una visión flexibilizadora que planteaba que se necesitaba de una reforma laboral para incrementar. Llegaron al exceso de decir, y me parece interesantísimo y confirmarlo, cerca de 1 millón de empleos, 800,000 empleos. Hablaban de que traería como beneficio una reforma laboral flexibilizadora. Además de incrementar nuestra posición en los tabuladores internacionales en materia de competitividad y productividad. Entonces, como siempre sucede en las leyes, ahora nos está pasando con la cuestión petrolera, y al rato nos va a pasar con la cosa fiscal. Nos prometen muchas cosas a partir de las reformas legales, y luego ya pasa la reforma y sucede que no se confirma la promesa frente a la realidad. Esa era la posición flexibilizadora. Se trata de reducir derechos y en consecuencia conectarnos con el famoso mundo de la globalización genérica. Otra posición, en sentido contrario, transitaba hacia una resistencia a los cambios. Una posición conservadora, a veces con mucha influencia de los sindicatos de trabajadores del Estado, que decían: no hay que cambiar nada, estamos bien. Incluso algunas de las centrales obreras, en largo periodo, estuvieron en esa posición, decían: estamos muy bien, porque claro, pues estaban detentando los contratos colectivos, estaban viviendo con muchos privilegios, buena parte de los liderazgos gremiales, y en consecuencia se resistían a los cambios, como simplemente decir no al cambio, pero sin ninguna propuesta frente a las necesidades de las transformaciones. Y una tercera, que yo la caracterizaría como una conciliación entre, en efecto, la protección y la flexibilidad, ¿no? Aquella era control, flexibilidad, y la posición adecuada decía, a mi juicio, tenemos que buscar un ajuste de nuestro modelo laboral hacia las necesidades del sector productivo, porque es evidente que un modelo adecuado de relaciones laborales tiene que responder a las necesidades de una empresa. Eso no se puede pensar que los modelos transiten por una vía separada. Hoy existe la discusión fuerte en el tema petrolero, el tema de las pensiones, ¿no? Y se dice, bueno, hay que transformar las pensiones, y en estos días nos informarán del nuevo contrato colectivo donde los nuevos trabajadores de Pemex van a quedar seguramente en las cuentas individuales famosas, ¿no?
cómo quedaron los del Seguro Social y cómo quedaron los trabajadores del ISSSTE, en fin, este rompimiento generacional que se está dando actualmente, donde el deporte es comprometer a los nuevos. Lo que se pretende hacer en Aeroméxico, ¿no? Que es los nuevos que se amuelen, nos protegemos nosotros, creamos un abismo generacional y finalmente que ellos se rasquen con sus propias uñas. Modelo que, como señalábamos, es altamente negativo, no solamente por el cambio tan radical que conlleva, no solamente porque rompe con un esquema de solidaridad generacional que obviamente no omite la posibilidad de modificar los modelos laborales, pero no simplemente comprometiendo a los nuevos. El ejemplo del Seguro Social es particularmente significativo, ¿no? Donde dijeron a partir de hoy todos los nuevos tienen 0 de régimen de jubilaciones y pensiones y todos los anteriores se siguen jubilando con una condición pues bastante benéfica, 28 años de servicios, 26 para las mujeres sin requisito de edad, etc. Entonces, frente a estas 3 posiciones se generaron un conjunto de proyectos de ley. Se formó una comisión en el año 2002, una comisión que empezó a diseñar el tema. Ahorita estábamos recordando con aquel licenciado Rafael Estrada, que será el conferencista relacionado con los temas de amparo, comentando cómo su padre, el licenciado Rafael Estrada Sámano, fue el primer conductor de la reforma y que la asumió con seriedad y profesionalismo, pero contrastó con una idea muy distinta de lo que se pensaba de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque detrás del mundo del trabajo hay muchos intereses creados. Esa es la verdad. Había un conjunto de prácticas, sobre todo a nivel colectivo, del llamado contratismo de protección empresarial. La mayor parte de los centros de trabajo en nuestro país opera un fenómeno de simulación que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo, donde el empresario pone al sindicato de su preferencia. Eso sería impensable en Europa o en un país democrático, donde el empresario llega y dice, pues yo firmo con la CROC, yo firmo con la CROM, o yo decido. En otro lado, se consulta a los trabajadores, hay una votación previa y entonces se decide cuál es la organización sindical de su preferencia y con la opción de ninguna. Non-union es una posibilidad, no quiero tener sindicato. Es un derecho humano también no afiliarse a organización alguna. Entonces, esta visión se expresó, decíamos, en distintos proyectos de ley. Hubo una propuesta de lo que llamaron los sectores. En México se utiliza mucho esa figura para poder ganar ya el espacio y la imagen, la representación de los sectores. Se juntaban las centrales con las asociaciones empresariales, presentaron un proyecto en 2002, lo presentó la disidencia a esa propuesta, que fueron, digamos, distintos legisladores, la mayor parte de ellos de izquierda, pero confluyeron también legisladores de otros partidos. Hubo un larguísimo intento, que es mucho más antiguo, pero quizá más acelerado a partir de 2002 hasta el año 2012, que es cuando se logra ya la completación. Entonces, todos esos años hubo varios proyectos, y hubo otro en 2010, donde presentaron los distintos partidos. Hubo una gran confusión con relación a cuál era la posición del PRI, porque era muy importante, tomando en cuenta el número tan numeroso de votos en el Congreso. Y finalmente el PRI fue hasta el año 2010, donde presenta un proyecto, y luego en 2011, 4 meses después, presenta otro proyecto totalmente distinto, lo cual nos habla de la sensibilidad que significaba o que traía consigo cualquier proyecto de ley. Lo presentan un día, lo van a subir a la tribuna y en ese momento se cancela. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, a través del Consejo Coordinador Empresarial, presionó, preocupado porque el proyecto de ley traía las 40 horas consigo, etc. El hecho es que ya en el año 2012, la vía rápida de las, digamos, iniciativas preferentes, aceleradamente nos confirmamos el proceso legislativo que generó una nueva ley federal del trabajo. ¿Cuáles serían los contenidos centrales? Uno, tiene que ver con los principios, se integran principios, el famoso trabajo digno decente que la OIT ha venido trabajando desde hace mucho tiempo,
y que es básicamente una declaración bonita, pero que no se refleja, cuando menos en la realidad, el tema de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el tema del hostigamiento y acoso sexual, entre otros conceptos novedosos. Novedosos relativamente porque ya tenía su referente penal, ya había, no era necesario estrictamente hablando, porque en la ley laboral, bajo la modalidad o bajo la hipótesis de faltas de probidad y honradez, era posible contemplarlos. Pero había interés en cómo conectarse con todos estos conceptos. El grupo de las mujeres, que es muy importante, planteó la necesidad de plantear incluir este tema de la igualdad sustantiva. Un segundo punto fue el tema del outsourcing o subcontratación, que es un tema importantísimo. Importantísimo porque ha crecido de manera impresionante el outsourcing y la subcontratación. Se pone como un ejemplo Bancomer como una institución que no tiene un solo trabajador y todos están subcontratados a través de un convenio de sustitución patronal realizada con una persona moral distinta que sostiene que los trabajadores de Bancomer no son trabajadores bancarios y en consecuencia no deben ser protegidos por las normas propias de los trabajadores de la banca. Y eso que sucede en Bancomer sucede en TV Azteca, y eso que sucede en TV Azteca sucede en todas las casas de bolsa, y eso sucede prácticamente hoy en la mayor parte de los grupos empresariales que han creado la figura de empresas de servicios, le llaman así. ¿Y dónde trabaja? Pues en empresa de servicio. Oye, pero no es el patrón tal, sí, pero él celebró un contrato donde me convirtió a mí en mercancía. Cuando la ley federal del trabajo, muy claro, eran dos elementos muy importantes: uno, que el trabajo no es mercancía, y dos, que la empresa tiene que ubicarse, tiene que conceptualizarse, no bajo la forma, digamos, jurídica exclusivamente, sino también en la forma material. Esta es una vieja discusión que se ha dado en otros países y que en México no se ha dado porque estamos muy ayunos de toda esta riqueza, digamos, de discusión jurídica alrededor del tema del trabajo. En Chile, en Argentina se discutía entre la empresa formal y la empresa real, la discusión entre suministro de trabajadores y su contratación, entre el outsourcing interno y externo, en fin. En México se asumió de manera, digamos, simple, atrapados ya en una realidad. Cuando la reforma de ley se dio, ya había muchas empresas subcontratistas y se había convertido en un fenómeno que había abaratado las relaciones, digamos, el costo de la fuerza laboral. Sobre todo, que había cancelado el pago de reparto de utilidades, porque esta es una prestación que casi ya no existe en nuestro país. Me hace muy simpático, ahí en la Secretaría del Trabajo dicen, es que hay 2 o 3 empresas que vienen a pagar reparto, entre otras Kimberly-Clark y otra TAMSA y otra más. Dicen, ¿por qué rarísimo? Los que vayan a hacer el trámite de pago de reparto de utilidades, ya lo que han hecho es que no pagan reparto de utilidades, y muchos ejecutivos de empresas están encantados con eso porque buena parte de sus bonos gigantescos devienen de estas cantidades que no se cubren a los trabajadores. ¿Qué hizo la ley? Estableció en un artículo nuevo, el 15A, 3 condiciones. Y dijo, para que se pueda permitir el régimen de subcontratación, deberá en primer lugar respetarse la regla de que no sea general. No general. Segundo, tiene que justificarse el ingrediente o el insumo de especialización. Entonces, tiene que haber un trabajo especializado para que pueda haber subcontratación. Y en tercer lugar, tiene que respetarse un principio de igualdad, de tal manera que no pueda haber trabajadores subcontratados con salarios menores que el resto de los trabajadores. Esos son los 3 requisitos que se planteó en el artículo 15A de la ley. En buena hora, el Congreso de la Unión puso estos límites que parecían bastante menores si los comparamos con los que operan en otros países del mundo. En otros países, por ejemplo, está prohibida la subcontratación en lo que constituye el objeto social de la empresa. Si tú te dedicas a esta actividad, tienes que realizarla con recursos propios. No puedes traerlos de otro lado porque estarías incurriendo en una simulación. En México se planteó en un primer momento este proyecto, incluso se aprobó a nivel de la Comisión de Trabajo, pero cuando pasó al Pleno hubo una presión muy fuerte del sector empresarial y se canceló esa posibilidad. Otra que estuvo a punto de cuajarse fue el registro, la posibilidad de un registro nacional de empresa
subcontratistas, porque es fundamental, como son una excepción a la regla general es que es trabajador aquel que presta un servicio personal subordinado a otro. La regla general es que la empresa, decíamos, se entiende como una unidad económica y no como una empresa formal o jurídicamente limitada, y en consecuencia, digamos, se acotó en el Pleno ya el artículo 15A. Hay otro artículo 127, fracción cuarta, muy interesante, que debe ser objeto de mucho estudio, que establece que los trabajadores de un establecimiento se consideran parte de la empresa para efecto de reparto de utilidades. Ahorita andan muy preocupados por esto. Para terminar este capítulo, habría que decir que ahorita hay un movimiento de reversa, todo un lobby muy importante. Se acaba de celebrar un evento en la Secretaría del Trabajo, los empresarios se han reunido ya en varias ocasiones, planteando que se dé marcha atrás a este artículo famoso 15A, porque consideran que limita la subcontratación, y como siempre con el discurso de la globalización, de la competitividad y digamos, la presión de que no habrá inversión, se pretende transitar hacia una subcontratación ilimitada, que por cierto fue como lo planteó el Ejecutivo. Planteó que la subcontratación únicamente tendría que sujetarse a hacer un contrato por escrito y a darle seguridad social. Era todo lo que decía la iniciativa. Era francamente una barbaridad, nos hubiera traído una degradación aún mayor de la que ya estamos viviendo. Un tercer tema son los contratos temporales. La ley contempla tres tipos de nuevos contratos: el contrato a prueba, el contrato de capacitación inicial y un contrato por temporada, una relación por temporada, que ya de alguna manera existía, sobre todo en el sector agrícola, que eso es muy común, o en algunos centros comerciales, los trabajadores que se contratan en Navidad, en Semana Santa, el Día del Padre, el Día de la Madre, pero que ya adquiere una formalidad y establece periodos determinados. En el caso de prueba, de 30 a 180 días, capacitación inicial de 3 a 6 meses, y estos contratos fueron acotados con un elemento que también molestó un tanto al sector privado y que ha sido objeto de crítica, en el sentido de que para dar por terminados los contratos temporales se requiere necesariamente tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, que es una nueva comisión en la ley, aunque ya existía la Comisión de Capacitación, ¿de acuerdo, Teodoro? Ya existía, pero ahora le dan un enfoque hacia la productividad, digamos, un tanto distinto. Un enfoque que finalmente, si no existen actores legítimos en los procesos laborales, tienen el grave riesgo de convertirse en otra simulación. Para que operen las formas mixtas, es fundamental que quienes están sentados ahí sean actores reales, o sea, sean actores informados, sean actores capacitados para generar un proceso de diálogo, un proceso de concertación. Un tema adicional es el tema de los salarios caídos, es quizá el más conocido de la reforma laboral. Se estableció que ya no habrá salarios caídos hasta un año, y a partir del segundo año se calculará sobre el 2% sobre la base de 15 meses. Esta es una fórmula rara. Sí, bueno, 15 meses, ¿de dónde salió? Y parece que es 12 meses más 3 meses de indemnización. El hecho es que es 2% sobre la base de 15 meses a partir del segundo año. Esto le causó pues, alegría al sector empresarial, porque redujo mucho el costo del despido. Antes, una de las razones que preocupaban mucho a los empleadores era que cuando se despedían en un juicio laboral se podía alargar, y entonces los salarios caídos podrían ser gigantescos. Entonces se estableció exclusivamente un año de salarios caídos completos, y decíamos el 2% sobre la base de 15 meses, que en términos prácticos equivale más o menos al 30%. Podríamos definirlo en esos términos. Son salarios caídos completos un año y 30% a partir del segundo, con un elemento interesante que obliga a un cálculo con interés compuesto. Interés compuesto que va haciendo crecer, en caso de que se largue el juicio, el monto de esos salarios caídos. Es un tema que está en discusión, hay amparos, hay cuestionamientos constitucionales, hay una declaración de la Sala en materia de salarios caídos antes de la reforma, que la declaró inconstitucional con motivo de un juicio, de
la creación de una ley estatal que dijo que no se podían limitar los salarios caídos, y yo diría que es uno de los temas que más van a ser objeto de análisis por la Corte en este alud de amparos que todavía están pendientes de resolverse. Un tema adicional es el pago por horas. Esto creó mucha discusión. Pago por horas, ya la ley hablaba de que se podría contratar por unidad de tiempo, por unidad de obra, de cualquier otra manera, pero había interés también en el sector empresarial porque la dinámica de la reforma laboral fue básicamente de corte empresarial. Era una especie de pliego petitorio empresarial que estaba discutiendo el Congreso. El pliego petitorio de los trabajadores ese no estaba presente, o sea, a diferencia de las otras reformas, de la ley de 31, de 70, de 80, siempre había otra dinámica en la construcción de los proyectos de ley. Se encargaban alguna gente ilustre, algún grupo de juristas, y siempre se contemplaban los intereses de los dos factores de la producción. Ahora, el enfoque de la reforma fue básicamente un ajuste de corte empresarial. Es decir, quienes estaban empujando, quienes les interesaba y quienes lograron algo, y también los que se sintieron decepcionados porque no lograron todo lo que querían. Un dirigente empresarial recientemente decía que para él la reforma laboral era como una novia a la que había deseado mucho y se pensaba casar con ella, y cuando ya vio el texto de la ley sintió una gran decepción. ¿Por qué? Porque no lo logramos. Y dijo, no nos gusta esto del interés compuesto, no nos gustan los límites al outsourcing, no nos gusta el que se haya condicionado la terminación de los contratos temporales a la autorización o participación. Ahí utilizan la figura tomando en cuenta, pero esa figura en la jurisprudencia es muy importante porque ya está bastante explorada, considerando que los trabajadores al servicio del Estado tienen la regla de que las condiciones generales de trabajo se expiden tomando en cuenta la opinión del sindicato, dice la ley burocrática. El pago por horas también se pusieron algunas acotaciones. Se dijo sí al pago por horas, pero tú tienes que respetar los derechos de la plaza, tú tienes que dar seguridad social y tú tienes que pagar como un mínimo el importe de un jornal. Ha habido mucha confusión, alguien habla de salario mínimo, no es salario mínimo, es un jornal. ¿Cuál jornal? El jornal de la plaza, o sea, el salario de la plaza. Entonces, obviamente al acotarlo, el interés de tener un pago por horas libre, que obviamente hubiera roto por el eje, digamos, por el centro, un corte, digamos, brutal a lo que es el esquema de protección laboral, porque si yo puedo contratar por horas, pues simplemente 22 horas mañana, 23 pasado mañana, y se rompería todo un esquema de estabilidad laboral que es propio de relaciones laborales más estables. Sobre todo porque no hay contrapesos, porque en nuestro país no tenemos una posición fuerte por parte del Estado en la defensa de los derechos laborales. No contamos en nuestro país. Ahorita estamos viviendo tiempos en que los gobiernos están más plegados a la visión empresarial, más como atrapados en este condicionamiento de la inversión, y además sin esta, decíamos, construcción teórica, ideológica, académica, profesional, que es fundamental y que es una de las grandes ausencias en nuestro país. Lo llegamos a tener en los viejos tiempos, un instituto de estudios del trabajo donde salieron muchos laboralistas, sobre todo en el campo multidisciplinario, porque el tema laboral no es privativo de abogados, sino que hoy tienen la rica presencia de sociólogos del trabajo que ven los temas laborales en esa dimensión jurídico-económica tan importante. El tema sexto es el de la productividad. Se ostenta mucho que esta reforma laboral le ha dado a la productividad una gran importancia. Se creó como un andamiaje, una comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento en cada centro de trabajo con más de 50 trabajadores, una comisión nacional, programa de actividad, comisiones estatales. Yo tengo la impresión que todo este andamiaje va a sufrir la misma suerte que tuvo en la época de López Portillo, toda esa vorágine alrededor de la capacitación, que se dijo ahora sí, la capacitación es obligatoria y comisiones van y comisiones vienen, pero al, digamos, enfrentarse con una realidad ausente de bilateralidad y de interés real en los centros de trabajo, finalmente pues acumulan ese baúl tan importante de las simulaciones que operan en nuestro medio. Séptimo, el
procedimiento laboral, hubo cambios al procedimiento, no muy importantes, pero sí, digamos, deben tomarse en cuenta. Quienes conozcan en detalle los procedimientos individuales, se separó la etapa de conciliación, digamos, de demanda y excepciones, de ofrecimiento y remisión de pruebas, de una manera, digamos, un poco rara, porque esa era una propuesta que habíamos planteado algunos en estas comisiones que se habían formado, pero con la idea de que la separación encontrara sentido para fijar las cargas probatorias desde el principio y evitar un desgaste innecesario en el desahogo de pruebas. Y no fue así, sino que simplemente se ha separado digamos, audiencias, se ha modernizado el lenguaje, se han abierto posibilidades de nuevas pruebas, se ha creado un sistema sumario para todos los conflictos de seguridad social que eran muy importantes porque tienen agobiada, sobre todo la justicia laboral federal, la Junta Federal, buena parte de sus juicios son de trabajadores del Estado, ¿no? Es ahí donde está seguridad social, y si uno le quita todos los juicios de 3 o 4 empresas, prácticamente se quedan con el 20-30% de su carga, que es mucho. Está el tema de la reducción de plazos, y un tema que me parece muy importante, de la profesionalización de las juntas de conciliación y arbitraje, a través de 3 medios: el Servicio Público de Conciliación, un programa de formación, capacitación y actualización jurídica, y el Servicio Profesional de Carrera. Suena bonito, muy bonito, pero no tiene su referente en el tema presupuestal. Y ese es un gran tema. No es un tema que esté en la ley, pero ningún sistema de justicia de este tipo va a funcionar si no tienen los recursos necesarios para ello. Y la confirmación que hemos hecho hasta ahora sobre buena parte de los tribunales, sobre todo en materia local en el país, es que no han logrado avanzar. No han logrado avanzar porque no se incluyó el presupuesto para esa transformación tan importante. ¿Cómo se puede hablar de un servicio de programa de formación capacitación con los mismos recursos, con el mismo personal, con procesos incluso de reducción de personal, sobre todo en materia federal, a través de este programa de renuncias voluntarias, y que finalmente lo que han hecho es que marcan una diferencia brutal entre justicia local y federal, y por otro lado una ausencia de recursos para poder contender con las nuevas exigencias de la reforma legal. La ley contempla un capítulo de sanciones muy fuerte, cosa curiosa, han subido como 15%, como 15 veces, perdón, no 15%, 15 veces, 1500% han subido las sanciones. Hoy, por ejemplo, si ustedes tienen un trabajador que fallece, no lo tienen en el Seguro Social, antes tenían que pagar 730 días, hoy tienen que pagar 5,000 días, hasta 5,000 días, lo cual esto cambió totalmente las cosas. Las medidas de apremia pues pasaron de 7 a 100 veces, a 100 días de salario mínimo. O sea, prácticamente hubo una especie de orientación a incrementar impresionantemente las sanciones a través del proceso de administración de justicia, o a través de un instrumento valiosísimo en materia laboral que es central, que es la inspección laboral. En otros países la inspección es clave, en algunos países llegan a ser más importante que la Secretaría de Trabajo. En Chile, yo recuerdo, presentar al director de inspección era mucho más destacado que presentar al secretario de Trabajo, porque era el que resolvía los problemas, y ahí in situ, ahí en la fuente de trabajo, capacitaba, orientaba, entraba a las entrañas de las ramas de industria, y lo otro estaba un poco más en el aire. En el tema de derechos colectivos hubo varios aspectos de mucha discusión. Uno, el tema de la transparencia. Yo creo que fue un avance de la reforma. No se ha concretado en muchas juntas. Hoy las juntas tienen ya la obligación de permitir un acceso público a los contratos colectivos. Cualquier persona puede conocer un contrato colectivo de cualquier empresa. Además, ese acceso público impone una serie de obligaciones en términos de tener en Internet, utiliza algunas figuras preferentemente, y lo liga con las leyes locales y federales en materia de transparencia, pero la orientación es que ya el tema de los contratos colectivos, reglamentos interiores y parte de registros de asociaciones, esto es padrones, comités ejecutivos, tomas de nota, todo el mundo sepa quién es quién. Esto va a ser importante para ir poco a poco resolviendo el problema de los contratos colectivos de protección patronal. Esto es, de toda esa oscuridad
que priva donde el patrón firma con alguien, no toma en cuenta a los trabajadores no saben ni el nombre del líder del sindicato, y obviamente cuando no hay esa elemental transparencia es muy difícil el ejercicio de los derechos colectivos. Yo sé que hay poca práctica colectiva, sobre todo en el interior de la República, pero si tomamos en cuenta la experiencia internacional, es muy difícil que exista un modelo laboral moderno si no hay pleno ejercicio de los derechos colectivos. Podríamos decir que un modelo laboral moderno tiene como corazón la negociación colectiva, porque precisamente decimos, la ley son reglas generales, y la manera de concretar, de darle, cuerpo propio a las ramas de industria específicas es a través de la contratación colectiva, y sobre todo de la contratación colectiva por ramas de industria y cadena productiva. Así es como operan los franceses, como operan los canadienses. Se organizan los textileros, se organizan los trabajadores de las minas, se organizan por ramas de industria. No se ponen a competir uno contra otro, como aquí en México, donde un trabajador resulta que es caro porque gana un poquito más que el de enfrente, que es lo que está pasando en Aeroméxico, con las sobrecargos, que les dicen, oiga, es que ganas mucho, pero si apenas me alcanza, no, es que los de Volaris e Interjet cobran muy poquito, y entonces tú tienes que cobrar poquito como los otros. Entonces, ellos lo resuelven a través de una negociación por rama de industria. Está el tema del voto secreto. Se estableció que ahora tiene que haber voto secreto, aunque quedó directo o indirecto en los sindicatos, ya está vigente, no se está aplicando. Son esas normas que están ahí, la Secretaría de Trabajo como que no sabe qué hacer todavía con eso. Algún funcionario nos dijo, es que no lo podemos aplicar retroactivamente, dice, porque la Constitución nos lo prohíbe. ¿Por qué? Porque es en perjuicio de personas, ¿pero cuál perjuicio? Es en beneficio de la gente, es en perjuicio de los líderes, eso sí, eso es en perjuicio de los líderes, pero eso no es una interpretación incorrecta de la Constitución, de tal manera que es importante darnos cuenta de que ya es ley vigente la obligación de que las votaciones en la elección de los líderes sindicales tienen que ser a través de voto secreto, directo o indirecto. Se pidió que fuera directo, no se ganó. Está el tema de la rendición de cuentas, quedó, un mecanismo estatutario. El tema de la cláusula de exclusión, desapareció la cláusula de exclusión por separación, algo que era increíble en México. Se decía, yo recuerdo en nuestro tiempo, el día que desaparezca la cláusula de exclusión va a haber una revolución en el mundo laboral. Bueno, pues ya desapareció y no pasó nada. Lo que pasa es que los andamiajes, los mecanismos de control son tan fuertes que puede la ley cambiar y no cambia nada. Finalmente hay un sometimiento en cada uno de los centros laborales, un terror para perder el empleo, una ausencia de instituciones para dar cauce a todas estas inquietudes e inconformidades que privan este elemento de realidad frente a la regulación jurídica. Desapareció la cláusula de exclusión, por cierto importante porque México, como ustedes saben, es suscriptor del convenio 87 en materia de libertad sindical, importantísimo en el mundo. No se respeta mucho. Hay una denuncia contra el gobierno mexicano, la 2694, una de las más importantes que hay ahorita, incluso en el mundo, suscrita por las grandes centrales, la Central Sindical Internacional, la que agrupa más trabajadores en el mundo, que está discutiendo porque consideran que el modelo laboral mexicano es motivo incluso de vergüenza internacional en la medida en que no está operando adecuadamente la contratación colectiva, que decíamos es el tema central. Entonces, hoy está pendiente, y hay toda una campaña nacional para que, considerando que ya ve la cláusula de exclusión, se suscriba el convenio 98. El convenio 98 de la OIT es hermano del 87. El 87 sobre libertad sindical, el 98 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Es importantísimo en el mundo entero. Es un referente clave en cualquier sistema democrático, incluso es considerado como referente también a la celebración y discusión de los acuerdos comerciales, como estándares democráticos básicos. En México está esa discusión, hay resistencia, el tema colectivo siempre es penoso. ¿Cuáles serían, para ir concluyendo, las ausencias? Yo diría que una ausencia tiene que ver con el sistema de justicia. No se ha reflexionado en serio la posibilidad de que transitemos de los órganos tripartitos a tener jueces, de pleno derecho, que dependiendo del Poder Judicial federal o pueden ser
jueces laborales con autonomía propia, en fin, pero el sistema tripartito en el mundo prácticamente ha desaparecido porque, cuando menos en materia colectiva, está demostrado que no es autónomo. No lo es, no lo puede ser, es algo imposible. Su elección deviene el Ejecutivo y obviamente al momento de decidir una huelga, una titularidad, un registro, pues tiene que imponerse la voluntad estatal. Más allá de lo que digamos, podemos decir muchas cosas, pero esa es la realidad y así opera prácticamente en todos los sistemas tripartitos, y por esa razón han mudado, digamos, de los sistemas tripartitos a estos jueces de pleno derecho, sobre todo porque es fundamental tener un árbitro confiable. Hay un árbitro en el que yo confío, en el que hay una diferencia, yo voy con el tercero y me dice quién tiene la razón, pero si yo voy con un tercero que sé que va a tener una gran limitación en la autonomía de su decisión, pues obviamente me invita a tener otro tipo de presiones, por otra vez. Hay un déficit en cuanto a nuevas instituciones laborales. Se planteó la posibilidad de un registro público de sindicatos y contratos colectivos. Se planteó la necesidad de un instituto de salarios mínimos, productividad y, todo este proceso de capacitación, vincular reparto de utilidades con ellos. Una cosa muy interesante, que el salario mínimo ya no se decida en las comisiones mixtas o estas comisiones tripartitas, sino que pase siendo facultad del Congreso. Que por cierto, que se acaba de presentar en 2 semanas atrás una iniciativa de ley en ese sentido. Que el salario mínimo sea parte de la política económica, ¿no? Y no una decisión tripartita en donde la experiencia nos ha demostrado que el salario mínimo es una de las asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Son uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. Ya tenemos incluso estándares salariales por abajo de China, de tanto que hablábamos. Hoy acaba de haber una movilización importantísima hace un par de semanas en contra de un salario que equivale a 3 salarios mexicanos, 3 salarios mínimos mexicanos, los chinos, porque ellos han ido creciendo. Claro, obviamente no en todas las ramas de industria igual, pero en algunas de punta hay todo un proceso de movilización en muchos países alrededor del tema salarial, y en México nos seguimos manteniendo la mayor parte de la población con 2 salarios mínimos y medios hacia abajo. Realmente, si nos comparamos con Brasil, con Chile, con Argentina, andamos de 3 a 1, 2 a 1 con relación a nuestro salario mínimo. El propio gobierno ha sabido que hemos tenido información de que está interesado en el tema y preocupado, pero atrapado un poco porque dicen que el salario mínimo está vinculado con 300 factores económicos. Entre otros, por ejemplo, el subsidio a los partidos, y si se sube el salario mínimo, suben los subsidios. En fin, andan viendo a ver cómo resuelven ese andamiaje, pero no cabe duda de que es insostenible de tener un salario mínimo de 70 o de 60 y tantos pesos diarios. Eso es una vergüenza, eso todo el mundo sabe que es absolutamente, incapaz una familia de poder vivir con una mínima dignidad con ese salario. Pero se alega es que muy pocos lo ganan, ¿no? Bueno, pocos lo ganan, 12% probablemente de la población, pero la mayor parte sí está no muy lejano al salario mínimo. Si nos vamos al salario mínimo y medio o 2 salarios, crece de manera importante el número de trabajadores en esa hipótesis. Está el tema de la certidumbre presupuestal, que es clave, que no hay que nunca olvidarlo. El tema de los trabajadores del Estado es un tema que está ahí, ya se está trabajando en algunos proyectos de ley, se empiezan a hacer algunos eventos. ¿Qué hacer con los salarios caídos de los trabajadores del Estado? ¿Qué hacer con todo este andamiaje que se transformó a partir de jurisprudencias de la Corte que tienen prácticamente balaceada, dicen en el medio, la legislación laboral burocrática? Porque la ley dice que no hay reelección, pero todos los trabajadores al servicio del Estado se reeligen. La ley dice que nada más debe haber una federación reconocida por el Estado, que es la FECHE, y ya tenemos varias que son la FEDESP y la FECHE. Incluso la nueva tiene más trabajadores que la anterior. La ley nos dice que los organismos descentralizados tienen que ser sujetos a la ley burocrática, y ese artículo primero ha sido declarado inconstitucional, y hoy los organismos descentralizados están en el apartado A. En fin, es una ley que realmente ha roto toda su estructura, sus reglas del juego fundacionales, y que obligan a una transformación. Y esa es una asignatura pendiente, yo diría que para los abogados, un tema interesantísimo para poder participar en este rediseño. Concluimos con una reflexión. El tema laboral visto en esta perspectiva amplia,
en una perspectiva íntimamente vinculada con nuestra suerte cotidiana. Yo diría que ese es el principio de todo. La mayor parte de nuestro tiempo lo pasamos en la chamba, nuestro futuro, nuestra estabilidad, el futuro de nuestros hijos depende mucho de la calidad del trabajo. La posibilidad de progreso en nuestro país depende mucho de relaciones laborales. El tema de la energía depende mucho de los sindicatos que tienen. El tema de Pemex depende mucho del sindicalismo que tiene. El tema del seguro social depende mucho del sindicato que tiene. No es un problema menor. Los grandes problemas están atrapados en ese viejo corporativismo, en esos viejos intereses que no se sabe cómo hacerle, y que creo que lo más preocupante es que se ha entrado a la lógica brutal, digamos, de cancelación de derechos y no de integración de una visión mucho más amplia, que sin duda tiene que incluir el fortalecimiento de la fuente de trabajo, tiene que incluir el interés por la productividad racional, y sobre todo tiene que incluir el diálogo social, que ha sido la llave del éxito, por ejemplo, de los alemanes. Los alemanes tienen 5 formaciones sindicales, digamos, que agrupan a la mayor parte de los trabajadores. Son altamente productivos, pero están construidos sobre la base del diálogo. ¿Qué necesita la empresa? ¿Qué modelo de relaciones laborales para tener una racionalidad en el uso de trabajo, tiempo de trabajo, intensidad de trabajo, pero también cuáles son los salarios dignos que debe tener la gente para que pueda ser no solamente una persona digna, entendida, sino también un factor positivo en la economía, digamos, en lo que se refiere a la posibilidad de compra, ¿no? Hoy se comprueba cada vez más que es necesario mejorar los salarios para fortalecer el mercado interno, y es uno de los, digamos, de las asignaturas también que en nuestro país siguen pendientes. Entonces, el tema del trabajo es fundamental para la vida democrática del país. Por ahí pasa buena parte de la vida democrática y de sus limitaciones. Tiene que ver con la posibilidad de crecimiento, no por sí mismo vinculado con la política económica, porque el empleo es un factor que depende del crecimiento, no de la ley del trabajo. Es un elemento que depende de la política económica, pero sin duda coadyuva. Y finalmente, contar con un modelo de relaciones laborales sustentadas en el diálogo social, en una negociación colectiva distinta, en un respeto mutuo en los centros de trabajo, nos daría sin duda una mayor calidad de vida y una auténtica modernización para que poco a poco transitemos a solucionar esos viejos problemas estructurales que siguen todos los días pendientes. Muchas gracias. Ha sido la conferencia del licenciado Arturo Alcalde Justiniani, y como agradecimiento a su participación en este 41º Congreso y Asamblea Nacional, se hace entrega de un obsequio de estas tierras chihuahuenses, así como un reconocimiento al licenciado. Al licenciado Arturo Alcalde Justiniani por su brillante participación al impartir la conferencia magistral Reformas a la Ley Federal del Trabajo en el Congreso Nacional de Abogados celebrado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, del 24 al 27 de julio de 2013.